Hola. Bueno, se va sumando gente. Buenas tardes a los que se van sumando. Hola. Bueno, se va sumando bastante gente para un tema que se las trae. Hola. Sí, ahí voy contestando a los distintos saluditos que me van mandando. Buenísimo. Hoy tenemos un vivo en solitario. Eh, Buenas noches. Claro, en España es de noche, es verdad. Eh, pero bueno, acá estamos para hablar de este tema. Un tema muy interesante que es transversal, que nos atraviesa a todos, ¿no? Porque todos tenemos heridas y cómo eso está representado en nuestra carta natal. Vamos a hacer hoy una introducción porque son temas que realmente merecen un desarrollo mayor y más profundo desde distintas perspectivas, no solamente desde lo que nos produce o afecta a nivel psíquico, sino las posibilidades espirituales. Ahí está saludando a mi mamá. Hola, mami. Qué bueno que estés ahí. Eh, bueno, con la idea de hablar de un símbolo que es Quirón, que quienes ya tienen contacto con el lenguaje astrológico lo habrán escuchado nombrar, quienes no, bueno, vamos a hablar brevemente de qué significa. Pero en mi caso yo decidí agregar la figura de Cariclo, ¿sí? Que es una ninfa que mitológicamente fue su esposa. Hay como tres versiones acerca del origen y las relaciones de Cariclo, pero bueno, pueden estar hablando básicamente del mismo objeto mitológico, del mismo personaje mitológico. Buenas tardes a las que me van saludando. Así que la idea hoy es hablar de estos dos símbolos, ¿no? En la carta de Quirón, que es el más conocido, y de Cariclo, con la idea de profundizar sobre la temática que simbólicamente trae lo quironiano en nuestra carta, que comúnmente se lo llama la herida. Ahora, la herida es algo que puede ser el título de un libro de millones de páginas, ¿no? Hoy vamos a tratar de enfocarlo en algunas cuestiones que para mí tienen que ver con la posibilidad de integrar un nuevo arquetipo a lo quironiano, que es la figura de Cariclo. ¿Por qué? Porque en general se piensa, y Quirón es un símbolo potente en nuestra carta, ¿no? Reflejando ese lugar de la herida. Pero siento que desde la astrología moderna se está planteando que a partir de este cambio de paradigma en el que estamos y que se hace muy, muy notable, ¿no? Uno solo ver la realidad mínimamente se da cuenta de los cambios que se están sucediendo rápidamente. Y esto, obviamente, la astrología es parte del signo de los tiempos. Y se ha manejado a nivel de una cantidad de arquetipos que están instalados. Los arquetipos son moldes culturales que contienen en una forma un montón de información, ¿no? El arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, el arquetipo del sanador, el arquetipo del salvador, de la víctima, del guerrero, en fin, hay un montón de arquetipos. La verdad es que cuando trabajamos profundamente con la astrología, también estamos trabajando con la noción o el principio hermético de cómo es adentro es afuera, y sobre todo con una ley también hermética que es la de las polaridades. Y esto significa integrar una energía que generalmente desde nuestra mente binaria aparece dividida en dos partes, ¿no? Como una adentro y una afuera, y cuyo trabajo potencial es el de su integración. En el símbolo de Quirón vamos a encontrar, para mí y para quienes suscribimos o estamos investigando esta línea, la posibilidad de encontrar en esta
noción conceptual de lo que es la herida como concepto y como algo que nos implica a todos los seres humanos, porque todos tenemos algún tipo de herida, que va a estar descrita por la posición de Quirón por casa, fundamentalmente por casa, porque muchas veces Quirón, por la irregularidad orbital que tienen los centauros, los asteroides, astronómicamente, están mucho tiempo en un signo, o en varios signos mucho tiempo y en otros muy poco, ¿sí? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en Piscis está mucho tiempo, en otros está menos, en Escorpio está menos. Bueno, esto hace que a veces la significación por signo no es que no se tome en cuenta, pero sí la casa, ¿no? Porque ahí representa ese lugar en donde hemos experimentado alguna herida, de esas heridas que son como fundacionales en nuestras vidas. Fundacionales y formativas. ¿En qué sentido? Muchas veces nuestras heridas, las que portamos, definen el curso de nuestra vida, ¿no? Sobre todo porque mayormente terminan quedando en un plano inconsciente, porque mayormente el ego que nosotros desarrollamos como otro arquetipo, porque nuestro ego es un arquetipo que nos permite interactuar con el mundo, adaptarnos al mundo y tener una vida social, puede quedar anulando esas situaciones que nos han producido dolor, ¿no? En función o en aras de no volver a sentirlo. Esto es una ilusión, porque realmente no es que no lo volvemos a sentir. En general, cuando no tramitamos, no gestionamos una herida, a partir de alguna situación traumática, ese trauma tiende a repetirse hasta que logremos elaborarlo, o no, en el mejor de los casos es para elaborarlo. Y Quirón aparece señalando esa herida en un nivel filosófico, si se quiere, desde una mirada incluso de filosofía astrológica. Quirón se relaciona con nuestra primer herida, que es la herida de nacer, de entrar en este cuerpo, en esta materialidad de la experiencia. Y en ese sentido, nosotros cuando nacemos estamos abandonando un espacio en donde tenemos todas nuestras necesidades satisfechas, de incluso anticipadas, en donde hay silencio, en donde hay placer, comodidad, en donde hay fusión, simbiosis, ¿sí? Que es el útero de nuestra madre. Más allá de que la experiencia prenatal también tiene sus cuestiones, sus heridas posibles, ¿sí? Y de hecho, muchas personas, por ejemplo, que tienen Quirón en Piscis, ha sucedido, ¿no? Que uno ve situaciones prenatales en las personas complejas, violentas, dificultosas, que luego, y sabemos, operan en la vida de la persona a partir de su nacimiento y en su desarrollo. Acá alguien me pregunta, me puse a hablar sobre Quirón, es muy interesante, ¿qué pasa cuando Quirón y Cariclo están en la misma casa, en casa 1? Eso sucede en personas que han nacido en los años 82 y 83, o 49 y 50. Ahora después lo voy a comentar un poquito después. Pero bueno, hay algo como una boda alquímica ahí, ¿no? Posible entre ambas. Puede ser que esté a favor, sí, en el mejor de los casos, pero sí, se da en esas circunstancias porque Cariclo es un objeto celeste mayor a Quirón en tamaño, y su periodo orbital es de 62 años, el de Quirón es de 50, ¿sí? O sea, el retorno de Quirón a su lugar natal, digamos en nuestra carta, sucede cada 50 años, con lo cual en general tendemos a vivir un solo retorno de Quirón, y en el caso de Cariclo es cada 62, ¿sí? Entonces son dos momentos de la vida, ahora lo vamos a ver, que tienen sus particularidades. Entonces, como les decía, hay una necesidad de tomar contacto con nuestra idea fundacional que tiene que ver con el momento en que nacemos. En el momento en el que nacemos hay una energía presente, ¿sí? Que puede ser previa, como decía antes, en todo lo que hace a las experiencias prenatales de nuestra vida intrauterina, ¿sí? Cuáles fueron las vivencias de nuestra madre, cómo vivió ese embarazo, en qué circunstancias y sobre todo en qué circunstancias nacemos, ¿sí? Hay mucha gente que nace con Quirón sobre el ascendente en conjunción partil y vemos que han tenido
embarazos, partos muy difíciles, por ejemplo, ¿no? A veces se pone manifiestamente literal y se da en el campo del parto, a veces se da de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, yo tuve ayer una consulta que tenía justamente un quirón sobre el ascendente y esta persona cuando nació la madre no pudo estar presente en el parto, le pusieron como, la anestesiaron por una complicación de salud, entonces su madre no estuvo presente psíquica con su conciencia en el parto, así que esta persona nació, inmediatamente fue trasladada a otro lugar, no tuvo una separación muy, muy brutal de su madre y eso queda una marca. Queda una marca para todos en el momento de nuestro nacimiento y sobre todo para aquellos que han tenido estas complejidades. Y después aparece lo quironiano en nuestras vidas a partir de ¿qué? De las experiencias traumáticas y difíciles que todos vivimos, ¿no? Y acá aparece Quirón como asociado al dolor, ¿sí? De nuestras heridas y cómo ¿qué es una herida en nuestra vida, ¿no? ¿Cuánto ha definido esa herida de nuestro camino evolutivo? Y aparece también en el símbolo de Quirón algo que es una palabra muy maravillosa, que es la resiliencia, ¿no? ¿Y qué es la resiliencia? Yo en este sentido recomiendo mucho ver o leerlo a Boris Cyrulnik, ¿no? Que él habla mucho de esto, es realmente una persona maravillosa, cómo transmite esta cuestión, ¿no? Y hay algo que él dice, el dolor sin sentido duele más, ¿no? Y esto me parece que es que el hecho de que nosotros como personas, ¿no? Como seres humanos, porque, a ver, todos los mamíferos cuando tienen un dolor nos duele de la misma manera a nivel fisiológico. El sufrimiento es lo que nos distancia, nos separa del resto de los mamíferos porque es esa parte en la que el dolor sigue constantemente afectándonos. Y nosotros solo podemos hacer que duela menos o que cambie de estado a partir de que algo cobre sentido, ¿no? Y en ese sentido es que él habla de que nosotros vivimos como personas en un mundo de sentido en donde necesitamos de los sueños, necesitamos de los recuerdos, ¿para qué? Para darnos y darle una dirección a nuestra vida, ¿no? Y esa dirección viene muchas veces de un dolor no elaborado. Y esto es una parte de nuestra carta en la que tenemos que trabajar con mucha conciencia, atravesando una situación que en algún momento fue difícil y que ha dolido y que para mí nos remite a ¿qué es la herida? ¿No? ¿Qué hacemos con la herida? Bueno, en general nos educan pensando en la noción de que las heridas deben ser curadas. Y acá aparece este símbolo de Quirón y de Cariclo al servicio de la experiencia transpersonal que nos posibilita el tomar contacto con el conocimiento astrológico. ¿Qué significa esto? Que todas las experiencias psíquicas que están alineadas con nuestro ego, con nuestro yo, con nuestra conciencia, profundamente nos lleven o hagan puente hacia nuestra naturaleza más profunda, eso de lo que verdaderamente estamos hechos, que tiene muchos nombres, ¿sí? Algunos le dicen el alma, el Atman, el sí mismo, pero más allá del nombre que le pongamos, es lo que verdaderamente somos. Y el proceso de autoconocimiento en el que mayormente las personas nos involucramos bajo distintas herramientas, la astrología es una de ellas, pero hay muchas más, es en función de esto, ¿no? De autoconocernos, pero no de descubrir las características o descriptivas de nuestra personalidad, sino nuestra naturaleza más profunda. Y ahí Quirón y Cariclo son como puentes, de hecho están en la órbita entre Saturno y Urano, que en nuestra carta natal justamente es Saturno es de alguna manera el guardián de esa puerta hacia lo transpersonal, y Quirón y Cariclo están en el cinturón de los asteroides, de los centauros, como se le dice, arbitrando un poco, haciendo de puente ese pasaje, ¿sí? Acá me preguntan, ¿puede ser que Quirón tenga que ver con fecha de embarazo? No sé si esto ha sido explorado, las fechas de los embarazos. Bueno, hay mucha información que se puede ver a partir de la astrología prenatal. Hay algunas
técnicas, ¿sí? La trutina de Hermes, por ejemplo, o un sistema de lunaciones. Hay varios sistemas. Ahora la escuela va a tener una especialización de astrología prenatal para hacer ese tipo de cálculos e inclusive ver en esas cartas que se levantan qué tipo de experiencias se han vivido. También se puede ver esto desde la astrología, desde la astrogenealogía o desde la astrología dracónica, ¿sí? Son todas capas, niveles de la astrología más profundas que nos conectan bajo un formato diferente, pero en definitiva conducen a lo mismo, que es al origen, ¿sí? Así que Quirón obviamente tiene una característica muy transpersonal y en ese sentido está relacionado, como mencionaba antes, con las experiencias de nuestro nacimiento e incluso las previas, ¿sí? Lo que traemos de algo previo, ¿no? Ahí cada uno le puede poner el nombre que quiera, ¿sí? Hay personas que creen en teorías reencarnacionistas, otras no, pero que nosotros venimos de una instancia anterior y que nos habita una información anterior a nosotros. En ese sentido, esa información puede ser sistémica o álmica, pero es previa a nuestra existencia y que nos implica en un viaje o un proceso de individuación que nos va a doler. Este es el centro de la cuestión, ¿no? Incluso esto se sostiene mucho desde el budismo, la filosofía oriental, las sociedades orientales, esto lo tramitan, lo gestionan de otra manera, muy distinta a la nuestra. Yo siento que nosotros estamos entrando desde hace unos años en una dimensión más espiritual, ¿no? De comprender la vida como una totalidad, salir de esta necesidad absolutamente empírica, ¿no? Donde todo tiene que ser contrastable o determinado por la prueba, y entrar en una dimensión psicoespiritual, ¿no? Que esto es en definitiva lo transpersonal. Y ahí aparecen estos dos símbolos, ¿sí? En principio aparece Quirón, muy desarrollado por muchos astrólogos, muy bien desarrollado, por ejemplo, por Alejandro Lodi, que ha escrito varios libros sobre él. Yo lo he leído, el libro, creo que es El sanador herido y El don de la herida, creo que es otro, se lo súper recomiendo. Bueno, él trabaja mucho la noción de que en Quirón hay algo muy Plutón-Júpiter, ¿sí? Muy, para mí, yo lo traduzco a el pasaje de Escorpio a Sagitario también, ¿no? Como a partir de hacernos cargo de lo que está en sombra y de poder tomar contacto con ese guardián del umbral que está en Escorpio, en la casa 8, que nos inhibe, nos cierra la puerta al dolor, porque ya no lo queremos volver a sentir. Una vez que entramos en contacto con esa dimensión más profunda de la sombra, podemos encontrar una salida, una síntesis, una dirección, que es esa flecha, ¿no? La flecha que tiene como que recorre toda la distancia posible, ¿no? Grandes distancias, y que une territorios, ¿no? Une, hace puentes, y me parece que esto es algo muy de lo quironiano. Ahora vamos a meter en esta escena a Cariclo, ¿sí? ¿Por qué Cariclo? A ver, por un poco lo que yo les decía antes, yo pienso que a nivel de la astrología moderna se están produciendo muchas resignificaciones de lo simbólico y de los arquetipos. A la luz de que estamos viviendo un cambio muy brutal, muy brusco de paradigma, en donde aparecen nuevas experiencias posibles para la humanidad. Ya estamos prácticamente entrando en Plutón en Acuario, hemos hecho algún vivo sobre esto, ¿no? Y lo que implica todas estas temáticas, ¿no? De la inteligencia artificial, la prolongación de la vida, la posibilidad de vida extraterrestre, en fin, todas las temáticas que están medianamente instaladas hoy en día. Y muchas más, por supuesto, ¿no? Sobre todo también las reivindicaciones en cuanto a las minorías, a los sectores vulnerables que empiezan a reclamar sus derechos, ¿no? Esto a nivel colectivo también se lo ve muy, muy fuerte. Y me parece que cuando hablamos de Quirón a nivel símbolo astrológico está muy bien, es muy jupiteriano, es muy sagitariano el símbolo, es una energía muy ligada a la visión, ¿sí? Al sentido, a que cuando yo tramito y gestiono profundamente mi herida, en eso hay una maestría, como decía Rumi, ¿no? En las grietas que se producen en esa herida es donde entra la luz. Y todo esto está muy bien, es una parte que tiene que ver con justamente
una experiencia de mucho religar con lo celeste, ¿no? Que está en nuestra vida, con lo cósmico, como esa noción de que nosotros al encarnar somos fragmentos y todos tenemos una chispa de la divinidad, y ya eso supone una enorme limitación, una gran herida, y cuando logramos encontrar ese puente transpersonal, místico si se quiere, ¿no? Espiritual, y fíjense que el retorno de Quirón sucede a los 50 años, ¿no? Uno tiene que llegar a esa instancia y haber pasado por un montón de situaciones en la vida para tener la oportunidad energética de mirar de frente a su Quirón y ver qué pasó. Bueno, a mí me parece que todo esto es una energía muy yang, ¿sí? Muy comúnmente llamada masculina. Y deja de lado, si hablamos de la importancia de las polaridades en la astrología, esta capacidad de integrar dos lados como parte de un mismo proceso, no podemos obviar a su esposa en la mitología, ¿no? A Cariclo, una ninfa del agua, una vestal, amiga de Atenea, ¿sí? Que tuvo hijos con Quirón, pero además crió hijos de otros, entre ellos a un héroe, Aquiles, a Jasón, que tuvo una hija, Osirroe, que luego se convirtió en una constelación en el cielo porque tenía el don de la profecía y lo mal usó. Y también tuvo un hijo que fue Tiresias, ¿sí? Que es muy conocido en la mitología por haber tenido condiciones proféticas. Esas condiciones proféticas en Tiresias surgieron de un castigo que fue infligido por Atenea porque ella estaba justamente con Cariclo bañándose. Atenea era una diosa y Tiresias pasó por ahí, la vio desnuda y Atenea dijo: no se lo puede ver a un dios sin permiso, lo castigo, lo dejo ciego. Y quien intercede por su hijo es Cariclo, le pide piedad y entonces le da un bastón con propiedades mágicas que le permiten andar por los caminos como si viera, y el don de la profecía. Digo esto en relación a Cariclo y aparece ella acompañando a su marido en las tareas. Quirón como arquetipo es un centauro, producto de hijo de Saturno y de Filira, ¿sí? Ambos padres lo rechazan a Quirón en su nacimiento. Saturno cobra la forma de un caballo porque ahí hay distintas versiones del mito, ¿no? Dicen que su mujer real lo descubre y en ese huir él se transforma en un caballo, y entonces cuando copula con Filira él era caballo. Bueno, otros dicen que realmente era un caballo, en fin, no importa exactamente cómo fue, pero la realidad es que de la unión de Saturno o Cronos con Filira, que era una ninfa también, nace Quirón. Y nace mitad hombre y mitad caballo, un centauro. Él es de los centauros de la mitología griega el único que no tiene su origen en Ixión, ¿sí? Que porque por naturaleza los centauros eran malvados, entre comillas, ¿no? Bueno, él es el único que nace de Saturno, tiene condición inmortal por ser hijo de un dios, pero es rechazado apenas nace, ¿sí? Por su madre y por su padre. Y ya aparece herida de abandono y herida de rechazo, constitutivo de su ser. Él luego es adoptado por Apolo y entonces, bueno, él empieza a aprender, a tener este mecenazgo, y en una oportunidad es herido por uno de sus discípulos, nada más y nada menos que por Hércules, de manera accidental, por supuesto, que lo hiere con una flecha envenenada con el veneno de la hidra de Lerna, y entonces empieza a sufrir un dolor espantoso y genera toda una búsqueda de la sanación de esa herida, Quirón, ¿no? Que nunca logra encontrar. Este es el punto. En la medida en que él va trabajando y buscando esta solución a su dolor, ¿no? Esta medicina para su dolor, él se va masterizando, él empieza a tener un montón de conocimientos y empieza a brindarlos a el resto de las personas, lo que a él no puede aplicarlo en sí mismo, pero sí puede aplicarlo hacia los demás. Esto es central en el mito, porque esto nos habla de nuestra posibilidad como personas de ser seres transpersonales, de ir más allá de nosotros mismos con nuestras herramientas y con nuestras vulnerabilidades. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, acá aparece Quirón simbolizando eso que
Es una herida que va a permanecer abierta. Ahora, les pregunto, ¿estamos educados o vivimos en una sociedad que tolere heridas abiertas? ¿No nos resulta una paradoja para nuestra psique pensar en heridas abiertas? ¿No tenemos la tendencia de querer ser héroes de nuestra vida y sanarlas, curarlas, matarlas, anularlas a las heridas? En general pasa esto. Y este es el desafío quironiano, que en última instancia todo lo que está contenido en esa herida nos pertenece y nos define, ¿sí? Ahora, nos puede definir sombríamente cuando no miramos de frente nuestro dolor y cuando no lo gestionamos profundamente, o podemos mirarlo con los nuevos ojos, ¿sí? Este es el sentido. Cuando empezamos a cambiar la pregunta del por qué me pasan ciertas cosas al para qué. Cuando empezamos a cambiar esa pregunta, obtenemos otras respuestas. Y cuando obtenemos otras respuestas, puede haber un cambio de estado. Pero esto no supone que nosotros vayamos a solucionar nuestra herida. Porque esto es la parte jupiteriana negadora, ¿no? Yo creo que si ya le encontré el sentido, ya está. O la otra contraparte más plutoniana de esto es la victimización. Mi herida me define y me victimizo, ¿no? Y ando por la vida buscando atención y buscando que alguien me la cure o me la sane. Entonces acá vemos esta tensión propia de este símbolo que es muy desafiante y que tiene que ver profundamente con el hecho de que la vida es un desafío permanente, ¿no? Uno puede estar en modo on supervivencia y bueno, y que todo esto le pase por el costado y seguir repitiendo, ¿no? O compensando, o buscando, esto es algo muy interesante, buscándolo en lo vincular, ¿no? Porque cuando hablamos o escuchamos a personas expertas en temas de resiliencia, en temáticas ligadas a los dolores, ¿no? Sobre todo me acuerdo mucho de este dicho budista, ¿no? Que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Y qué significa esto? El sufrimiento es opcional en el sentido de lo que permanentemente sigue siendo lacerante, ¿no? Hay una posibilidad de que eso siga estando ahí, pero aliviado, no resuelto, no curado. Un alivio, ¿no? Una parte de mi identidad que yo también entrego a otros, porque mayormente se dice que lo que finalmente nos pone en un profundo ser o de totalidad o de conexión con nuestra naturaleza profunda o descubrir nuestra naturaleza profunda es cuando amamos verdaderamente a alguien, ¿no? Y me parece que para poder amar profundamente a alguien, primero tenemos que tramitar todas estas cuestiones, porque si no vamos a estar buscando vínculos que compensen o reparen esas heridas que portamos. Y esto es lo que pasa mayormente, ¿sí? Y por lo que muchísima gente termina yendo a terapia. No estoy diciendo que esto esté bien ni mal, simplemente digo, esto es algo que básicamente sucede y que está representado por Quirón. Ahora, Cariclo, y yo la reivindico como esa contraparte que, como yo decía antes, Quirón es todo esto yang, todo esto más jupiteriano, sagitariano, y astrológicamente Cariclo, bueno, hay algunos astrólogos que lo relacionan de otra manera. Yo fui por otro lado, que digo, porque tal vez vean esa información en otros lugares y vean a Cariclo relacionada con Acuario, con Libra, etcétera, que bueno, puede tener que ver. Yo no soy de creer, no tengo la creencia de que haya que excluir hipótesis, y menos cuando se está construyendo algo, ¿no? Porque Cariclo es algo que está recién trayéndoselo y tratando de imponerse como un nuevo arquetipo ligado a lo quironiano. Está más relacionado con la energía de Virgo. ¿Y por qué? Porque Virgo tiene algo expiatorio, ¿sí? Tiene algo sacrificial, tiene algo de servicio, tiene algo de tomar contacto con lo sistémico, ¿sí? Cariclo acompañaba a su marido en las tareas de sanación, lo asistía, era una vestal, tenía, eso ustedes saben que en la antigüedad era como ser una sacerdotisa, había algo de entregar, ¿no? Y Virgo tiene algo mucho que ver también con la función materna, pero en otro sentido, ¿sí? En Cáncer la función materna es más arquetípica, es la luna, es Cáncer, el nido, la vasija que aloja, el útero.
En Virgo es la madre nutricia, la que se pone al servicio, la que de alguna manera hace la vida posible, la que está en los pequeños detalles necesarios, en la cotidianeidad de la crianza, ¿sí? Y en ese sentido, Virgo, bueno, fíjense que Cariclo tuvo hijos propios, hijos no propios, crió hijos ajenos, ¿sí? Y tuvo hijos que no eran ajenos, que fueron héroes, tuvo un hijo con una invalidez, tuvo una hija que fue, entre comillas, castigada por usar mal sus dones, ¿no? Como que tuvo que pasar por distintas experiencias a nivel de lo maternal. Y Carigno además tiene como función, y por eso también a nivel mitológico es difícil o medio indescifrable saber algo muy concreto en relación a ella, porque es como un personaje que aparece cuando se lo necesita y se retira cuando ya no es necesaria. Más Virgo no se consigue, ¿no? Es un poco esto. En lo pequeño está lo grande, ¿sí? Y ahí aparece para mí esta posibilidad de equilibrar el símbolo quironiano, agregándole la información de Cariclo. Y fíjense que además sucede, el retorno de Cariclo sucede a los 62 años, que es una edad muy bisagra en la vida de los seres humanos, como también lo es los 50, ¿no? A los 62, 61, por ahí, cuando sucede, las personas están pasando de la segunda a la tercera edad, ya de una manera bastante concreta, aunque esa persona viva hasta los 100 años, ¿sí? Es el momento en el que se retira uno de la vida del trabajo también, ¿no? Aparece esto de lo Virgo. Hasta ese momento, digo, en un nivel estándar de la información, se trabajó, ¿sí? Se fue funcional, y a partir de ese momento entro en otro nivel y en otro momento de mi vida, ¿no? Y aparece también, de nuevo, asociado al momento en que sucede el retorno de Quirón, la posibilidad de empezar a experimentar la vida de una manera mucho más espiritual, porque ya tenemos los recursos. Se supone que hemos pasado por un montón de experiencia que nos han dado los recursos, la disponibilidad en cuanto al tiempo, en el mejor de los casos, no digo en general, porque muchas veces esto no sucede, y sobre todo tenemos la posibilidad de hacer una síntesis de nuestra vida, ¿no? Sentir que hemos llegado a un lugar en el que muchas de las deudas ya las hemos pagado. Con la sociedad, con la familia, con nuestros hijos, ¿no? O sea, tal vez estamos llegando a un momento en el que sabemos que ya la colina no la podemos subir más, la empezamos a bajar. Y en esa bajada lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Liberarnos de carga, ¿sí? Esa carga que está en una mochila simbólica en la que vamos poniendo cosas, ¿sí? Y es el momento para agarrar la mochila y limpiarla, ¿no? Esto es Virgo también, limpiar, ordenar, tomar contacto con la información transgeneracional también, ¿sí? Lo sistémico que aparece en Virgo. Entonces a mí me parece que acá ella expresa como símbolo asociado a Quirón la naturaleza terrestre de la herida, ¿no? Como que en Quirón está la naturaleza celeste, la posibilidad de superadora, de obtener una visión, de obtener un sentido, ¿no? Algo que mira hacia arriba, y con Cariclo es algo que mira hacia abajo pero hacia adentro, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué ordeno de mí mismo, de mí misma en relación a esta herida? Me parece que pasa que mi idea de esta jornada que yo voy a desarrollar es trabajar estos dos símbolos, e incluso yo esto lo pensaba, porque no es algo que esté, digamos, no van a encontrar un libro de Quirón y Cariclo, aunque estaría bueno, ¿no? No hay tanto desarrollo de la figura simbólica de Cariclo, somos pocos los que la hemos tomado, y a mí me hace muchísimo sentido, y me da la impresión de que nos ofrece una oportunidad también incluso de trabajar qué nos pasa en el cuerpo con la herida, porque todos sabemos que los traumas mal elaborados, no gestionados, las situaciones que tenemos o ponemos en sombra, producen enfermedades. Esto lo vemos muy bien hoy a la luz de la biodescodificación. De hecho, bueno, en la escuela yo estoy haciendo la formación de biodescodificación astrológica, ¿no? Ver en nuestra carta y
ese síntoma, esa enfermedad que es mensajera, fíjense, ¿no? Estamos hablando de energías muy mutables, ¿no? Virgo, Sagitario. Hay algo que necesita ser movido, transmitido, comunicado, ¿no? Y la enfermedad en el cuerpo, la somatización, eventualmente, puede ser el mensajero de una disfuncionalidad de orden emocional, ¿no? Y ahí me parece que ver estos símbolos en la carta es súper rico, súper interesante, eh, posiblemente expresado en la casa, pero también en el signo y por los aspectos, ¿no? Sobre todo pensar en los retornos, ¿no? Para mí los retornos de Saturno, de Quirón, de Cariclo y los nodales son momentos absolutamente bisagras en nuestra vida y llenos de grandes oportunidades energéticas, cuando uno puede mirarlo a la luz de lo que nos pertenece, ¿no? Mirar la carta natal como una totalidad que expresa nuestra vida posible. Esto es salir de la dualidad de creer que nos pasan cosas y entrar en una dimensión en la que somos lo que nos pasa. Lo que resuena afuera es lo que está disponible para que lo vivamos y está a favor de nuestra evolución. Pero la evolución solo es posible bajo condiciones que necesariamente la impidan. Esto puede sonar muy contradictorio, pero es real. Solo evolucionamos a partir de los desafíos que se nos plantean en la vida. Y esos desafíos nos marcan, nos llenan de heridas que transportamos, que se van y siguen con nosotros y que definen muchas de las decisiones que tomamos y muchos de los vínculos que hacemos. En la medida en que gestionamos saludablemente estas heridas, estos símbolos astrológicos, los analizamos, entendemos o vemos qué nos ha pasado en la vida y si ha tenido contacto con algún tránsito. Nosotros tenemos ahora colectivamente a Quirón en Aries. Algo ha vuelto a empezar respecto de la herida, ¿sí? Para verlo a nivel de la astrología más colectiva, mundial, Quirón en Aries ya habla de una energía que a todos nos supone un reinicio, un tomar contacto con una herida y obviamente con la herida de quiénes somos en esta sociedad actual que tanto nos dificulta la individuación, ¿no? Entonces me parece que nada, son como símbolos que nos traen, ¿no? la posibilidad de contactar con nuestras heridas desde un lugar potenciador de nuestra vida, ¿no? Como desde un lugar que nos implique, porque en general nosotros a las grietas las queremos rellenar, las queremos tapar, ¿no? Buscamos erradicar los síntomas, no vemos en esa patologización que estamos teniendo el potencial de un fenómeno psíquico que puede estar hablándonos de algo anterior, previo, que está en sombras, y por supuesto esto no significa no ir al médico ni no atenderse. Yo estoy hablando del nivel de la energía. En el nivel de la materia uno hará lo que tiene que hacer. Tendrá que cambiar sus hábitos, tendrá que comer mejor, tendrá que ir al médico, tendrá que hacer sus tratamientos, pero en el nivel de la energía es donde suceden las transformaciones más profundas. Y ahí me parece que esto, ¿no? Es también un poco incluir a lo Virgo, del símbolo de Cariclo, ¿no? Y pensar que además eso eventualmente no queda solo en nosotros, se ofrece, ¿no? Esto de que le pasó a Quirón, en la medida en que él se iba capacitando para poder curarse, entendió que todos esos recursos que a él no le servían a otros, ¿no? Y me parece que ahí también aparece algo de lo transpersonal en resonancia con lo colectivo, en entender que somos seres vinculares y que esto no significa solo nuestra familia, sino nuestra implicancia en lo social y en lo colectivo, ¿no? Entonces me parece que acá yo reservé una frase de Jung del Libro Rojo, ¿no? Que tiene que ver con algo que para mí es como bastante central cuando uno habla de estas cosas, ¿no? Él decía, comprender, en alemán es verstehen, una cosa es puente, ¿no? Y la posibilidad de retorno a la vía. En cambio, explicar una cosa es un capricho y hasta incluye un asesinato, ¿no? Esto es del Libro Rojo, como
Comprender es integrar, es aceptar, ¿no? Porque después está lo declarativo, lo que yo comprendo desde un nivel racional. Y acá es lo que se puede poner Virgo en un sentido más sombrío, ¿no? De decir, bueno, yo puedo explicar, puedo racionalizar lo que me sucede, pero la comprensión es otra cosa, ¿no? Es otra instancia y nos implica en usar otros recursos y sobre todo tenemos que mirar a nuestra herida, a lo que nosotros vamos portando con ojos de verdad, con ojos de verdad. Esto no es tan sencillo, ¿no? Porque sabemos que cualquier experiencia espiritual que está hoy es algo que está tan divulgado, ¿no? Lo espiritual y a mí me parece maravilloso, pero duele. La experiencia espiritual es dolorosa, ¿no? No hay forma de esquivarle el bulto, como decimos acá, eso. Es dolorosa, deconstruirnos, resignificar nuestras experiencias traumáticas, volver a atravesar ciertos traumas en aras de poder elaborarlos o gestionarlos, duele, no podemos evitarlo, ¿no? Y ahí me parece que tenemos, digamos, una paradoja en algún punto, pero que es creativa, ¿sí? Es una paradoja que nos permite construir un nuevo estado, si se quiere, ¿no? Para nosotros. Y que tiene que ver con amar nuestro dolor, de alguna manera, ¿no? Para decirlo así como muy sintético. Parece una frasecita de sobrecito de azúcar, pero no, para mí es pensar en amar nuestro dolor es que no somos felices cuando anulamos nuestro sufrimiento, básicamente. Cuando lo anestesiamos o lo ocultamos, no somos felices por eso. Somos felices y para ser felices se requiere coraje. Para ser plenos, para ser felices se requiere coraje. Eso yo creo que está muy en resonancia con este nodo norte en Aries en el cielo, que se requiere coraje, valentía, ¿no? Para ser uno mismo, para amarnos, para amar a otros. Perdón, voy a tomar un poquito de agua porque... Ahí está. Hay algo, ¿no? de no esperar soluciones para nuestro dolor, ¿no? Como si fuera, bueno, culturalmente se hace mucho foco en esto, ¿no? De solucionar. Yo también entiendo que hay una parte de nuestra existencia que tiene que ver con calmar cierta angustia, ¿no? Uno no puede estar todo el tiempo con la herida abierta y andar por la vida con la herida abierta porque es imposible, ¿no? Pero sí me parece que hay algo de un camino espiritual, ¿no? Ahí yo pienso de nuevo en Aries como el lugar inaugural de nuestro lugar en el universo, en donde caemos, somos como un ángel caído, ¿no? Y donde tenemos que salir a guerrear, pero como un guerrero que busca su sentido en la vida, ¿no? Me parece que eso es también lo que trae lo ariano y como un camino místico que uno puede iniciar, que puede darse en cualquier momento de la vida cuando uno toma contacto profundo con estas experiencias, ¿no? Y este camino místico no busca la calma, lo que busca es lo auténtico, ¿no? Lo verdadero. Y para eso es que yo decía, se necesita ser honesto, ¿no? Con uno mismo. Ese es un camino en el que eventualmente, cuando empezamos a caminarlo y a sentirlo, empezamos a sentir que nuestra realidad nos empieza a conmover, ¿sí? Esto es lo que genera instantáneamente un no volver atrás, un ser otro y una empatía, no solo con los demás, sino también con uno. Ahí aparece que todo lo que ha sido vivenciado por nuestra personalidad, por nuestro ego, se produce, ¿sí? O se refleja como experiencia en nuestra alma o en nuestro sí mismo o en el nombre que ustedes le quieran poner, ¿no? Parece que eso es en definitiva el camino de la evolución personal. Después, por supuesto, hay otros caminos que tienen que ver con todo lo que hacemos cotidianamente y obviamente una cosa no excluye a la otra, pero me parece que hay algo ahí muy alquímico, ¿sí? Yo creo... en esto realmente la psicología transpersonal es maravillosa, leer a Jung es maravilloso en ese sentido, ¿no? Como la alquimia que él tomaba, ¿no? La alquimia medieval, realmente reflejaba los procesos psíquicos posibles en función de una transformación
potencialmente, ¿no? Posible para nosotros, y en donde ese vaso, ese contenedor hermético alquímico, donde sucedía, ¿no? Donde se ponían las sustancias, somos nosotros. Nosotros somos ese vaso, que es un vaso con un potencial alquímico y a la vez hermético, ¿no? O sea, está con un montón de información, digo hermético en el sentido de este precepto alquímico de liberar el espíritu mercurial de la materia, de producir suficientes procesos de transformación psíquica y alquímica en función de que de producir esa piedra filosofal. Ese es el sentido, ese es el sí mismo, ¿no? Esa es de alguna manera ese vaso, ese contenedor redondo, ¿no? Y ahí aparece también la energía yin que yo mencionaba y que para mí no hay que dejar afuera. Esto es heteronormativo, esto es producto de que la astrología también está inscripta en un patriarcado y responde con mucho de su simbología a este patriarcado, y yo estoy muy a favor de resignificar los símbolos a partir del ingreso de arquetipos que hagan entrar la enorme energía transformadora que trae lo yin. Lo yin no es solamente una cualidad receptiva, es un vaso que aloja, un contenedor, un útero, lo que ustedes quieran, que aloja para que algo se transforme, se cocine, ¿sí? Es un caldero, y en ese caldero suceden cosas, ¿no? Y es tangible, ¿no? Hay algo ahí, es una energía de la tierra, es una energía de la materia, es una energía del cuerpo, ¿no? Y ahí es donde nuestras heridas pueden encontrar una expresión que muchas veces se refiere a una enfermedad, una somatización, pero también la enorme posibilidad de lo terapéutico, ¿no? Que uno puede hacer con su cuerpo como una posibilidad de materialización de lo espiritual, ¿no? Ahí aparece Virgo, que Virgo en algún punto refleja un poco ese arquetipo del huérfano, como que somos responsables de nuestro peso en esta tierra, ¿no? Y ahí estamos solos. Y también estamos solos, pero con la noción de que hay un orden mayor, ¿no? Esto me parece que es interesante. La noción de que hay un orden mayor nos permite no pelearnos tanto con la vida y entender que todas nuestras circunstancias no son en contra nuestra, sino a favor de nuestra posible evolución. Y que en ese sentido la vida es perfecta, ¿no? Es lo que es. No sé si tenemos el poder de cuestionarla. Así que, bueno, yo no sé ni qué hora es. A ver, esperen que me voy a fijar. No me puedo fijar, sí. Ya tengo que ir cerrando porque, no sé, Instagram, no sé si me da tanto tiempo. Bueno, no sé, si hicieron preguntas. A ver, esperen que me fijo. ¿Cuándo Quirón en tránsito lo tenemos este año? En el retorno nodal. No entendí la pregunta. Cuando Quirón en tránsito, ok, ahí está. Lo tenemos este año con el retorno nodal, o sea, es un retorno nodal Aries Libra y está Quirón. Claro, bueno, a ver, si ustedes tienen un nodo norte en Aries, Quirón está en Aries, ¿no? Ahora los nodos creo que están a 24 grados. Y creo que Quirón a 17, así que todavía no, pero bueno, en este momento en el cielo tenemos a Marte en Libra haciendo oposición al eje nodal y Quirón en Aries, ¿no? Bueno, Quirón, a ver, los retornos nodales a veces vienen acompañados de sorpresitas, ¿no? Yo tuve el retorno nodal el año pasado acompañado por Urano. Los que tienen ahora el retorno nodal Aries Libra lo vienen acompañando con Plutón, todas cosas muy livianas. Pero además Quirón, ¿no? Entonces acá me parece que es un retorno nodal Aries Libra con Quirón en Aries. Si no, vayan y busquen el vivo que hicimos con Cecilia sobre el cambio de eje nodal Aries Libra, que está interesante. Hablábamos mucho de esto, ¿no? La pregunta de quién soy y sobre todo la pregunta de mirarnos hoy y decir, yo soy esto que soy hoy, soy esto. Esa pregunta, ¿no? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Y cómo sigo compartiendo el espacio con el otro? ¿No? ¿Cómo me siento o no amenazado por el compartir? Y sobre todo, ¿cuántas de mis heridas en mi ser son las que hoy conducen mi vida? ¿No? Esto sería un Quirón transitando el eje nodal. Acá alguien pregunta cómo se interpreta Quirón conjunción medio cielo. Se lo puede ver de muchas maneras, un par de maneras. Desde la astrología psicológica, el medio cielo es nuestro lugar en el mundo, es el punto más alto de nuestra carta.
muchas veces se relaciona con el trabajo que hacemos, el éxito, el logro, ¿no? Lo profesional. Bueno, Quirón ahí puede hablar de... El símbolo es polivalente, yo no puedo dar una sola interpretación sin ver una carta, ¿no? Puedo hablar de hipótesis, puede hablar de alguien que tiene una herida respecto de sentirse, ¿no? Es donde nos sentimos un poco inválidos, ¿no? Entonces no puedo ser alguien en el mundo, no puedo brillar, no puedo... Hago todo, me esfuerzo y no llego, por ejemplo. También el medio cielo refiere al arquetipo del padre o de la madre, porque en esto no es tan taxativo, así que puede también referir a alguna herida en relación a la figura paterna o materna, mandatos. En lo transgeneracional también puede estar hablando de esto, en lo sistémico. Después, desde un punto de vista esotérico o espiritual, el medio cielo es el lugar donde encarnamos, ¿no? Supuestamente, y también el trabajo de nuestra alma es el medio cielo, desde la dracónica. Digo, hay como muchas posibilidades de verlo, pero siempre tiene que ver el medio cielo con nuestra relación con el afuera, ¿sí? Cómo nosotros somos en el afuera. Y ahí, bueno, puede aparecer la sensación de impotencia, de no poder, ¿no? De alguien que se siente inválido. Este es un término, ¿no? Muy quironiano, porque puede aparecer la noción de... No la noción, como un poco la necesidad de anularlo al inválido, ¿no? Ese es el Júpiter o Sagitario negador, ¿no? Que se pone una máscara y esa máscara, ese ego queda inflacionado, o la máscara y el ego quedan totalmente fundidos, disociándonos de todo eso que nos produce dolor, ¿sí? Este es el lado más sombrío del aspecto jupiteriano, sagitariano, que bueno, puede darse perfectamente. No sé si alguien más preguntó algo acá. Espera. A ver, Quirón en el retorno nodal, ahí ya creo que es la misma persona que lo había preguntado. Creo que se lo había comentado. Bueno, no sé. Bueno, gente, si no tienen ninguna pregunta, tengo los nodos invertidos. Bueno, pero eso ya es motivo de otro vivo, los nodos. Los nodos invertidos, los nodos inversos suceden cada 9 años, ¿sí? Y ahí los retornos nodales son muy movilizantes. Me doy cuenta que hay gente con retorno nodal acá presente en la sala, y los entiendo porque los retornos nodales son complejos. Hay un vivo, hay 2 vivos sobre los retornos nodales. Vayan y mírenlos, denle amor a los vivos, así seguimos haciendo este tipo de videos. Y próximamente vamos a hacer uno sobre los eclipses. Pero no es que no te quiera contestar, es muy amplio hablarte ahora en un vivo de Quirón sobre los nodos inversos. La verdad es que por ahí en ese vivo, ahí hablamos más concretamente de esto y vas a poder encontrar una respuesta. A ver si hay alguien más. Tengo a Quirón en Virgo, tengo a Quirón en Aries. Bueno, si tenés a Quirón en Aries, estás en tu retorno nodal. Perdón, me quedé tilada con el nodo. En tu retorno quironiano. Un gran momento. Es un momento, a ver, donde volvemos a tomar contacto, o por lo menos tenemos la oportunidad, no todo el mundo lo hace, ¿no? Pero... como resultado de esto, uno puede producir una ampliación de su conciencia, ¿no? Porque es un momento de revisar, de mirar profundamente a la luz de la experiencia y de todo lo acumulado y de los recursos que hemos desarrollado, estas sensaciones de falla, ¿no? Que ocasiona Quirón en nuestra carta. Y ver dónde, ¿no? Dónde esto operó en nuestra vida y cómo eso puede ser modificado, digamos, en el sentido direccionado a favor de que opere más saludablemente en nuestra vida. Es un gran momento, ¿sí? Acá tengo retorno nodal inverso con Plutón. Bien, retorno nodal, disculpen, pero si empiezo a hablar de... Yo hice una especialización de nodos. Estoy haciendo una de dracónica porque es un tema que me súper convoca. Pero no es material de este vivo, ¿no? Pero bueno, podés ir a ver los vivos que hicimos sobre los cambios de eje nodal y ahí yo hablé de eso, ¿sí? Quirón en Piscis en casa 3, bueno,
Esto ya es como muy personal, chicas. Yo no puedo ponerme a analizar, pero bueno, Quirón en Piscis ya es más generacional, ¿sí? Porque ocupó muchos años Quirón en Piscis. El tema es la casa 3. Entonces ahí uno puede sentir las dificultades propias de la casa 3, que pueden ser, bueno, siento una falla o siento que no puedo, que no sirvo en la comunicación, en expresarme, o una persona que pudo haber tenido problemas de aprendizaje. Digo, problemas de aprendizaje entre comillas, ¿no? Porque vivimos en una sociedad tan saturnina que hace que aprendamos de una manera y no aceptemos la divergencia. Entonces, bueno, puede ser una persona también que haya tenido alguna situación con un hermano, ¿sí? Estos son hipótesis, yo no puedo verlo sin ver lo que le resuena a la persona que tiene esto, ¿sí? Bien, otra con retorno. Acá cumplí 50 y Quirón en 6, ascendente en Libra. Bien. Bueno, otra persona, ¿no? Acá, Luna en Sagitario. Luna en Sagitario. Bueno, Luna en Sagitario está con su retorno quironiano, entonces, bien, es un poco lo que yo mencionaba recién, ¿no? En la 6, además, ¿no? En la casa de Virgo, con lo cual, nada, ahí es como, yo lo pasé, para mí fue un antes y un después el retorno de Quirón. Tomé contacto muy profundamente con una herida que yo tenía respecto de lo vincular y apareció un cambio muy contundente en mi vida, ¿sí? La verdad, esto no voy a entrar en detalles porque no es la idea, pero realmente creo que cuando uno trabaja muy honestamente y se pone de frente a lo que le dolió, y trata de hacer alguna reelaboración de esto a la luz de estar parada en otro momento de la vida, algo puede empezar a cambiar de dirección, ¿sí? Me siento a veces que necesito verme a mí, pero me da culpa. Sí, bueno, son culpa. A ver, yo voy a decirles una cosa para ir cerrando. Lo quironiano y Cariclo lo voy a incluir porque todo esto refiere a lo mismo. Cuando no se lo trabaja profundamente, refuerza tres cosas de la carta y no en sentido positivo. Refuerza los miedos y apegos plutonianos, refuerza los mandatos saturninos y refuerza lo regresivo y las lealtades de la luna. ¿Ok? Entonces, esto aparece cuando uno no gestiona profundamente su quirón, su gariclo, sus heridas, ¿no? Todas estas cuestiones traumáticas, bueno, aparecen reforzándose y acá Luna en Sagitario habla de me da culpa, ¿no? Bueno, fíjense que esto hay que desanudarlo, ¿no? Resignificarlo a la luz de sentir que esa culpa está operando porque es un mecanismo, entre comillas, defensivo de tu psique para evitar tomar contacto con la realidad de tu ser, ¿sí? Bien, ¿alguien más? Esperen que... Suban a historia al vivo de nodos, gracias. Bien, sí, está, perdón chicas, está el vivo de nodos. Hay dos vivos de nodos, uno del eje nodal Tauro Escorpio y otro de Aries Libra. Ya los vi, Quirón en cada elemento. Todo esto les cuento ahora, Quirón por signos de Aries. Bien, vamos a cerrar con esto. Yo voy a dar una jornada de Quirón y Cariclo que va a incluir el pasar por Quirón, mayormente va a ser por Quirón, porque de Cariclo vamos a hablar, la vamos a nombrar. Va a ser un taller de 2 encuentros, el 11 y el 25 de octubre, ¿sí? A las 17 horas de Argentina, teórico vivencial, o sea, vamos a hablar de todo esto, vamos a pasar por Quirón, por casa y por signo, mayormente por casa, por los que les dije antes. Vamos a hablar de Cariclo y vamos a tratar de cerrar con una experiencia vivencial, ¿no? Son 2 encuentros. Pueden tener la información en la página de Astropsicológica o escribir un mail a info@astroconstelaciones.com y ahí las que están preguntando todo esto lo vamos a poder ver más profundamente, así que, porque bueno, van a ser 2 clases pero intensas, ¿sí? Con la idea de... Ay, apreté mal los botones, con la idea de profundizar un poquito en esto. Bueno, gente, muchas gracias. No es fácil hacer un vivo sola. Es mucho más lindo cuando uno conversa, pero bueno, nada, espero que haya quedado claro, que no me haya ido por las ramas, pero y que les haya servido, les haya hecho sentido. Para mí es una información, la astrología está al servicio de una experiencia transformadora, ¿sí? Y
Y eso no opera solo en el nivel del ego, ¿sí? O de la personalidad. Tiene que estar conectado con algo más profundo para que sea una verdadera transformación. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por sus comentarios acá. Está bueno recibirlo porque si no uno no sabe qué onda. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.